Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a vertutoriales.com, soy Carlos de K y hoy os voy a traer una explicación de cómo vamos a organizar la base de datos de nuestro gestor de juego de rol. Después de haber avanzado bastante en programación, ¿no? Con la gestión de jugadores, personajes, máster, cómo interactúan entre ellos y tal, he tenido que hacer un alto en el camino porque, bueno, el análisis que hice de la base de datos estaba más o menos correcto, pero sí es verdad que después de hablar ya también con otros jugadores, comentarios también, ¿no? Dentro del propio blog de Vertutoriales, Facebook y tal, la cosa está empezando a crecer. Y de la idea inicial, que era un sencillo gestor, ¿no? Para que pudieran moverse la pantalla y tal, se está empezando está empezando a crecer bastante. Entonces, bueno, he querido hacer ese alto en el camino, como comento, para organizar un poco el tema de la base de datos. Después de lanzar varias ideas, hablar con varios directores de juego, he llegado a la conclusión de que esto va a ser bastante más grande y como tal hay que montarlo ya, ¿no? Porque si no, esto se nos va a ir de las manos, luego no va a haber nada más que modificaciones, no va a haber manera de cogerlo. Entonces, bueno, voy a dar una pequeña impresión de lo que tenemos ahora mismo dentro de la base de datos y de los cambios que se van a ir realizando, ¿vale? La programación que vamos a ir haciendo en estas semanas siguientes, porque ya empieza a tomar esto bastante forma. Entonces, por un lado, vamos aquí, por un lado tenemos la tabla usuarios. Es una tabla con un ID de usuario y datos de usuario, ¿no? El email, clave, etcétera. No tiene más, esto es simplemente para guardar un registro de jugadores o de usuarios. Luego tenemos por otro lado lo que sería la tabla de aventuras. Aquí vamos a tener todas las aventuras que va a haber dentro de la plataforma para poder jugar con ella. Este de ID de usuario creadores para saber qué usuario es el que la ha creado. Ahora mismo se está utilizando para definir si es director de juego o no es director de juego, pero vamos a modificarlo. Porque, bueno, tenemos una tabla aquí que es usuario aventura, en la que se relaciona el usuario con la aventura. Simplemente, pues, este usuario está dentro de esta aventura, pueden ser varios. Y de hecho, aquí se va a definir también aquí también se va a definir si el jugador es máster o no es máster de la partida. ¿Por qué? Bueno, porque aventuras se pueden tener cientos de aventuras creadas, pero yo como director de juego, como usuario, puedo seleccionar esta aventura, llevármela a mi repositorio y de ahí hacer las modificaciones que quiera para adaptarla al juego, ¿no? De mis personajes, de mis jugadores, ¿no? De mis jugadores, de mis PJ, ¿no? De mis personajes jugadores, lo diré. Vale. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, actualmente en la tabla de personajes tenemos el ID de aventura para saber si este personaje está dentro de tal aventura. Se puede quedar aquí, no sé todavía si lo voy a modificar. Es posible que lo meta dentro de usuario aventura para saber si, ese jugador, como ya que tenemos aquí de usuario y de aventura, se tendrá que añadir una tabla, es máster o es jugador, para saber, ¿no?, de qué manera está entrando a esa partida. Lo que pasa es que, claro, como tengo ya código ya avanzado que está tirando de la tabla de personajes, por ejemplo, para traerse todos los personajes que están dentro de esa aventura, etcétera, no sé exactamente el cambio que voy a realizar, si va a ser hasta ahí. Comentároslo o no, para que sepáis más o menos todas las opciones que hay, que al final son tablas con información, cómo se relacionan y cuál es buscar la mejor manera, ¿no?, de al final llevarlo a cabo. Sí es verdad que la separación de la tabla de aventura, donde tengo ID de usuario creador, la voy a sacar fuera, la voy a meter dentro de usuario aventura. De hecho, vamos a crearlo en un momentito, que sea, pues, vamos a poner tipo, por ejemplo, que sea tipo jugador, una columna al final de la tabla. Vamos a poner aquí que sea tipo, es PJ, es jugador, es el personaje jugador. Si es que sí, vamos a poner que sea tipo booleano. Sí, simplemente así, lo guardamos. Y si es PJ, es decir, si es personaje jugador, pues no, o sea, entraría al panel de juego normal y corriente. Y si no es PJ, es decir, si es 0, pues es máster, es director de juego, por lo tanto entraría en la aventura de forma para editar y modificar, ¿no?, todos los parámetros de toda la aventura, ¿vale? Hasta ahí más o menos lo que llevamos con respecto a la edición. ¿Qué más cosas? Aquí en personaje ya tenemos el ID de aventura. Yo considero que tendría que estar fuera. De hecho, si lo habéis visto en otro vídeo tutorial, incluso añadí aquí ID de personaje. Pero claro, si este jugador pertenece a tal aventura y es personaje,
o no es personaje, estaríamos añadiendo un campo más dentro de la tabla que no tendría nada que ver. No tendría nada que ver por la sencilla razón de que estamos utilizando un campo más que si es máster no puede ser personaje, por lo tanto no estaría dentro de esa aventura, ¿vale? Como ID personaje. Entonces, bueno, pues yo que considero que aquí ID personaje y de aventura puede estar aquí sin problema, es un campo más que tendría que estar añadido. Y puede ser así, ¿vale? Es un poco, no sé si vais pillando la idea, pero bueno, para que más o menos sepáis por dónde va todo el tema de relaciones, entidad dentro de la base de datos, que esto se tendría que haber hecho muchísimo más tranquilo y pensando en todas las opciones. Pero bueno, como vamos un poco desarrollando sobre la marcha, pues bueno, se hizo un análisis, ¿no? Una estructura base pensando hasta dónde podíamos llegar. Entonces, bueno, yo creo que más o menos tal y como está ahora mismo se podría seguir avanzando. Como comento aquí, usuario aventura, hemos añadido este campo, si es personaje jugador, para saber si tiene que cargar como máster o como no. Esto luego tendrá que verse con respecto pues a las funciones que hacen llamadas. Y por ejemplo, en este caso está trayéndose características nada, bla 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 bla. Como veis, pues bueno, aquí está tirando de usuario aventura, lo que está devolviendo en este caso pues son los campos de ID de usuario, ID de aventura, nombre y de usuario creador. Esto, como estamos hablando, ya no tendría que ser desde aquí, tendría que ser desde la propia tabla de aventuras. Bueno, pues con esto me despido, dando las gracias sobre todo a todos los que dan like, que me animan a seguir con este proyecto. Todos aquellos que quieran colaborar de alguna manera, pues, y no sepáis cómo, podéis hacerlo dando like, suscribiéndose, dándole a compartir y demás. Sí, nos vemos, un saludo. Los cambios que se van a ir realizando y de usuario